Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 74. La noche después de la batalla con Sagi y yo, tras agradecer a Semazal y Barakiel por su ayuda, decidimos despedirnos del cuartel general de Grigori. También quería agradecerle a Azazel, pero no estaba allí porque parecía tener otros asuntos. Así que les pedí que le dieran mi respeto. Parece que Ake no se quedaría allí hasta casi el día del partido, así que, como no me veía, le dije en silencio a Barakiel que no debía reparar su relación con su hija. Parece que lo agradece, pero me molesta un poco que aún no haya renunciado a convencerme de que venga con su hija. Aunque Ake no era realmente atractiva, ya tengo a alguien más que me gusta, así que solo me preocuparía si lo mantiene. Esto no tiene nada que ver con Issei, por supuesto. No sé qué le ve, pero supongo que todos tienen razón al saber de quién se enamoran, así que no dejaré que me preocupe mucho. Esa noche hubo una pequeña fiesta en la mansión Citri para celebrar la reunión de todos, a pesar de que solo habían pasado 10 días desde que nos separamos. Aunque dije fiesta, no era una de esas fiestas extravagantes a las que suele ir la gente rica. Era más bien una fiesta entre amigos, ya que todos vestían uniforme escolar y el ambiente era bastante relajado. A pesar de todo, todos parecen estar de fiesta. Incluso Sagi parecía estar bebiendo demasiado cuando lo vi. Cuando estaba a punto de impedirle que bebiera más. Déjalo en paz. Sona puso su mano sobre mi hombro deteniéndome. ¿Qué pasó? ¿Por qué Sona, la personificación de la severidad, dejó que Sagi bebiera hasta saciarse? ¿Pasó algo mientras estaba inconsciente? ¿O es una recompensa por derrotarme? Al recuperar la consciencia, me informaron que perdí contra Sagi. No es que me importe nada, perdón, si me importó un poco. O sea, Sagi, ¿lo sabes? ¿Necesito decir algo más? Pero bueno, supongo que su afán por impresionar a la persona que ama debió haberlo llevado a invocar ese tipo de poder. Es cierto, definitivamente no fue por debilidad ni nada. Definitivamente no fue por eso. Bueno, viendo que Momo y Nimura parecen cuidarlo, supongo que podría dejarlo en paz. Pero maldita sea, Sagi, tener ambas flores en el brazo. No es que estuviera celoso. Muy bronceado, te extrañó. De repente alguien aparece sin que Sona se dé cuenta mientras ella está siendo abrazada, o más bien siendo abordada por esa persona. One-chan. Para. Me cuesta respirar. Sona fue prácticamente aplastada por Serafal mientras ella prácticamente fue enterrada dentro del pecho de Serafal. Uf. Qué olor tan bronceado. ¿Cuánto tiempo sin olerlo? Ja 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 ja, qué forma tan pervertida de hablar. Y solo han pasado 10 días desde que me retuvieron en lugares como Belzebub-sama. Pero 10 días son demasiados. Ese Ajuka no te hizo nada, ¿verdad? No hizo nada como colarse en la habitación de Sotan mientras olfateaba tus bragas, ¿verdad? Cálmate, One-chan, no hay forma de que un Mao haga algo así. Pero lo haré. Entonces lo harás. ¡Guau! La imagen de un hermano llevándose bien entre sí. Bueno, pues, los dejo solos, hermanos, así que discúlpenme, dije rápidamente, pues no quería ser el próximo objetivo de Serafal. Ese Saito, traidor. Bueno, pues, tras despedirme de Sona con su vínculo fraternal, me dirijo al baño, o al menos a eso me dirigía. Usando la puerta del mundo, entro y aparezco detrás de una persona que parece colarse en el salón de banquetes por la rendija de la puerta. ¿Qué haces acosando a tu propia hija? ¿Qué? Esto no es acecho. Simplemente pasé por este lugar, ¿o eres tú? Lo siento, soy solo yo. El padre de Sona pareció respirar aliviado al darse cuenta de que solo era yo. ¿Debería tomarlo como una señal de confianza o podría ser que ni siquiera me vio como una amenaza para bajar tanto la guardia? Todavía tengo muchas dudas sobre qué tipo de relación tienes con mi hija, pero te dejaré ir hoy por respeto a la fiesta de esta noche. Dijo el padre Sona mientras estaba a punto de marcharse. Mi relación con Sona era de esas que me obligan a llamarte padre en un futuro próximo. Morir. En ese instante, varias balas de agua me apuntaron, pero esta vez lo esperaba y rápidamente las corté con Derf. Jajaja, eso fue una broma, por supuesto, pero si estás tan preocupado, ¿por qué no vas y le preguntas a Sona a ella misma? Dije mientras detrás de mí había una puerta del mundo ya abierta cuando entré en ella. No es asunto tuyo. Parece que desestimó mi palabra, pero no me rendiré fácilmente. Pero lo es. No quiero ver a la mujer que amo en malos términos con su familia solo por un malentendido. ¿Qué tú? El hombre estaba a punto de decir algo, pero en ese momento el portal ya se cierra y me encuentro nuevamente dentro del baño masculino.
Tan pronto como regreso a la fiesta alguien se me acerca. ¿De verdad es buena idea mantener al padre de Sona enemistado? ¿Tetsubaki? ¿Así que viste eso? Era Tsubaki y me estaba entregando una copa de vino. Acepto su oferta con gusto. Si esto fuera Japón, sería imposible que una estudiante de preparatoria como nosotros pudiera disfrutar del alcohol libremente, pero esto es el inframundo y estamos en los territorios City, así que nadie podría quejarse aunque quisiera. No hay de qué avergonzarse. Me parece increíble que estuvieras dispuesta a reparar la relación entre Kaicho y su padre. Puede que no lo demuestre, pero en el fondo debe tener al menos el deseo de reparar la relación con su padre. Simplemente no era el momento adecuado, un momento en el que contaría contigo para crear a Saito. Tsubaki dijo con la mejilla un poco sonrojada, probablemente por haber bebido demasiado. Bueno, escuchar eso me hizo sentir mejor, así que haré lo mejor que pueda. A veces temo que lo que hice fue innecesario, o qué tal si Sona de verdad odia a su padre y no quiere arreglar su relación. Escuchar a Tsubaki, una de las personas más cercanas a Sona, decir eso, me tranquilizó. Con la mente tranquila comienzo a beber el vino que me regaló Tsubaki. Por cierto, yo también te apoyaré para que entables una relación con Kaichou donde puedas llamar a su padre padre en el futuro. PFFFT. Tostos, ¿oíste eso? Guau, me da vergüenza. Aunque dije que era una broma, puede que no lo sea pronto, al menos eso espero. Por supuesto, y yo y todos en el consejo estudiantil te apoyaremos con Kaichou. Por supuesto, después de eso, comenzará el plan harem, donde yo seré el segundo después de Kaichou. Espera. ¿Qué quieres decir con todos? No me digas que todos entienden lo que siento por Sona. ¿Soy solo yo o me parece oír algo más después de eso? Algo sobre un plan o algo así. Probablemente Kaichou sea el único que no se ha dado cuenta todavía. Era bastante obvio, en realidad. Vaya, quiero esconderme. Si hay un agujero, quiero esconderme. Pensar que era tan obvio. Y Sona, con tu poder mental, ¿por qué solo esto no te metiste? O ya lo sabía, pero se hizo la tonta. Normalmente en ese caso significa que la chica no quiere tener una relación con ese chico. De verdad. De verdad. Si así fuera, estaría muy deprimido ahora mismo. Fufu, no te preocupes. Kaichou es un poco torpe en este aspecto, así que no es que no lo haya notado a propósito. Si le hago caso a Tsubaki, supongo que aún no era el peor escenario posible, lo que significa que aún tengo una oportunidad. ¿Pero qué hago? ¿Debería seguir con el plan original después de todo? Ganarle al ajedrez. Eso suena mucho mejor que confesar, lo cual ya es casi imposible. No hay necesidad de pensarlo demasiado. Ya que esta noche hay una celebración, ¿por qué no nos unimos a los demás? Puedes pensar en esto más tarde todo lo que quieras. La palabra Tsubaki tiene algo de cierto después de todo. Esta noche es fiesta, así que no necesito darle vueltas a algo complicado. Creo que será mejor unirme al otro. Waaa. Tomoe-san. No puedo hacer esto después de todo. Tifa, jajaja, no hay escapatoria para ti, Tifa-chan. Ahora, a empezar con esta supuesta revolución del baile. Tomoe espera, Gen-chan podría morir de sangre si lo viera. A Saito-senpai ya le pasó una vez. ¿Momo qué? A ese tipo lo contrataron temporalmente esos, guau. Sagi guau. Sagi-senpai acaba de colapsar con la nariz ensangrentada. Ruruko ara, supongo que el rumor de que Tifa-chan prácticamente noqueó a casi todos los estudiantes varones en su primer día de clases era cierto después de todo. Kusaka-o, supongo que es cierto que cuanto más grandes son, más fuerte caen. Si esta no creo que funcione así. Y. Charlotte, no te veas deprimida a mirarte el pecho. Yura, todos los pechos deberían desaparecer. Tabitha, no digas esas palabras peligrosas con esa cara impasible. Parece que no bromeabas. Yura, Charlotte-chan. Era una broma, ¿verdad? Kusaka, ... Tabitha, waa. Me van a matar. Tifa, ay. Qué grupo tan animado. Pero no los cambiaría por nada. La fiesta terminó y ya era tarde, así que nos dijeron que volviéramos a nuestra habitación y descansáramos antes de prepararnos para el nuevo método de entrenamiento que Sona había pensado una vez que todos se hubieran reunido. Sona, ¿podrías dedicarme un momento después de esto? Tengo algo importante que decirte, así que estaré en tu habitación más tarde. Asegurándome de que nadie note esto, le susurro esto a Sona y ella parece sorprendida y por alguna razón su cara se sonrojó pero logró asentir levemente. Sona Citri estaba en apuros. Que Saito dijera algo así de repente, no estaba preparada para esto. ¿Qué hago?
¿Debería ducharse primero? No, 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 Saito solo dijo que tenía algo de qué hablar, pero ¿y si fuera algo así? Tranquila, Sona Citri. Eres una mujer inteligente, así que seguro sabes qué hacer en esta situación. Primero que todo, tiene que cambiar su ropa interior por una más. ¿En qué diablos está pensando? Y Saito es Saito. Aunque diga que aún no ha llegado, lo cual es una suerte, al mismo tiempo solo aumenta el pánico en Sona. En ese tiempo. Tok Sona, soy yo Saito. Choque boom, se oye el sonido de muebles estrellándose y Sona, que pierde el equilibrio, cae al suelo. Oye, ¿Estás bien? Creo que acabo de oír un ruido fuerte que venía de tu habitación. Estoy bien. Solo espera un momento y no abras la puerta. Uned. Saito parece confundido pero aún así obedece. Unos minutos más tarde. Puedes entrar ahora. Sona dijo mientras intentaba dar su mejor impresión cuando Saito abrió la puerta. Estoy entrando. Con eso, la puerta se abrió y Saito entró en su habitación. Por alguna razón, esto aceleró el corazón de Sona. No era como si fuera la primera vez que entraba en su habitación, pero ¿a qué se debía ese nerviosismo? Quizás porque, a diferencia de la última vez, que estuvo acompañada, esta vez estaba sola con Saito en su habitación. Entonces, ¿qué asuntos tienes conmigo esta noche, Saito? Ah, en realidad tengo algo que quiero confesarte. Aquí está. ¿Es esto real? Pensar que Saito sería quien realizaría la confesión. Para empezar, Sona no estaba segura de si Saito realmente sentía amor por ella. Incluso ahora, Sona sabía que él aún no había superado a su anterior amante, así que ¿cómo podría desarrollar sentimientos por ella? La verdad es que, yo, hacia Sona, soy el mismo. Y así es como ambos terminan la confesión de amor hacia el otro mientras finalmente convierten el rumor de ellos en la escuela en realidades mientras ellos, espera. También me has estado mintiendo sobre no haber entrenado nada. ¿Qué? En ese momento, el tiempo se detiene para Sona Citri. Un momento, un segundo, un minuto, no estaba segura de cuánto tiempo, pero cuando comprendió por completo que había malinterpretado las cosas. Oh, cuánto deseaba enterrar un agujero y esconderse ahí para siempre ahora mismo. No, no, no. creí que ibas a hablar de otra cosa. Sona dijo tratando de ocultar su vergüenza. ¿Hay algo más que debería haber dicho? Saito mostró una expresión de confusión. Este tipo, ¿por qué tiene que ser tan torpe en momentos como este? Olvídalo. ¿De verdad viniste a decirme que no te has preparado para el juego de clasificación contra Rías? Si es así, ya lo sé, ¿con quién crees que estaba pasando el rato cuando Beelzebub-sama me experimentó? Supongo que era obvio, ¿eh? Pero si lo piensas, ¿no deberías estar igual? ¿Tú tampoco has hecho nada en estos últimos 10 días? Solo seguiste las instrucciones de Ajuka, y no hay nada ahí que pueda considerarse una preparación contra Rías. Qué astuto era en un momento como este. Era cierto que Sona apenas había hecho nada. Con su poder sobre el agua sellado y el caos prohibido, no tenía nada más que pensar durante la cuarentena. Bueno, dejemos eso de lado por ahora y vayamos a la verdadera razón por la que estoy aquí. Ante eso, Sona arqueó una ceja. El estado de ánimo anterior ya había desaparecido y ahora podía sentir la seriedad que se había instalado entre sus conversaciones. Entonces, ¿qué podría ser, ya que incluso me contaste sobre tu cero preparación en estos últimos 10 días? Debe estar conectado de alguna manera ya que Saito comenzó su conservación con eso. De hecho, recibí cierta información de una amiga. Me dijo, ella. Tengo mucha curiosidad por esa ella de la que hablabas. ¿No te importaría decir quién es esa amiga tuya? ¿Por qué de repente estás de mal humor? Por supuesto, dado que Sona básicamente ha estado junto a Saito desde que se conocieron, de repente se entera de una mujer desconocida que era lo suficientemente cercana a Saito como para llamarla amiga, por supuesto que la va a molestar. Y bien. ¿Quién es esa mujer de la que hablabas? Me temo que no puedo hablarte de ella. No es que no pueda, sino que su situación es bastante delicada, así que cuanto menos se sepa, mejor. Aparte de mí, solo Ajuka y Azazel lo saben, y aún así, no la conocen en persona. Pensar que Saito no estaba dispuesto a contarle sobre esta misteriosa mujer. Pero si Beelzebub-sama y Azazel sabían de ella, al menos podría sentirse aliviada de que no fuera una mujer la que estaba jugando con Saito. Muy bien, dejé este asunto pendiente por ahora. No parecía que pudiera sacarle nada a Saito y no quería forzarlo si no estaba dispuesto. ¿Y el motivo de tu visita? Como decía, este amigo me dijo que hay una forma de aumentar el poder de la runa familiar. ¿Y tu amigo sabes esto, cómo?
Bueno, es una de las razones por las que no puedo hablarte de ella. Por alguna razón, el secretismo de Saito sobre esta mujer empezó a molestarla. ¿Quién es ella y qué tipo de relación tiene con él? Sona estaba muy molesta por esto. Entonces, la razón por la que estás aquí es porque quieres informarme sobre tu nueva habilidad. Sona debe admitir que si Saito pudiera ser incluso más poderoso de lo que es actualmente, sería útil en el próximo partido contra Rías. En realidad, sobre eso. Hice lo que me indicó, pero por alguna razón no pude lograr el resultado que me indicó. ¿Seguro que existe la posibilidad de que mintiera? Hablamos del caos, alguien que existe incluso más allá de los límites del tiempo. No, no miente. La forma en que Saito habló sin titubear sobre esta misteriosa mujer pareció irritarla aún más. Según ella, debe haber alguna condición para que yo consiga este poder. ¿Te dijo cuál es la condición? No, no lo hizo, pensó Sona. Esa chica debía de haberle mentido a Saito, y Saito era demasiado tonto para darse cuenta. Quizás debería obligarlo a contarle quién era esa misteriosa mujer y mostrarle lo que pasó cuando jugaba con él. Sona ni siquiera se dio cuenta de que ya se refería a Saito como suyo. Era como un mecanismo de defensa para ella cuando una desconocida intentaba acercarse a Saito. Pero ella me habló de alguien que sabría sobre la condición necesaria para obtener un poder. Y ahora me vas a decir que te encontrarás con esta persona. Podría ser una trampa. ¿En serio, cuánto confiaba Saito en esta chica desconocida? No existe tal cosa. De hecho, ya conoces a esa persona que ella mencionó. ¿Oms? Cuando Sona le pregunta a Saito, simplemente responde. Es uno de los dioses primordiales, Gaia. Mañana por la mañana Sona decide reunir al otro. Tengo una noticia que darles a todos. Saito y yo estaremos fuera por unos días completos, así que tendremos que posponer el plan de entrenamiento para mañana. Fufuzu, no te preocupes por eso y disfruta de tu cita. Tetsubaki. No es lo que piensas. De hecho, Tifa nos acompañará, considerando el lugar al que vamos. Yo. Tifa parece sorprendida de que ella vaya a acompañarnos. El otro parece tener reacciones diversas. Algunos estaban contentos de no tener que empezar con el entrenamiento de Sona. ¿De verdad es tan difícil? Entonces yo también iré, ¿a dónde crees que vas? Aún necesitas perfeccionar tu habilidad con la espada, así que no pienses en escapar. Si esta no estaba satisfecha, pero en su condición actual con Ame no Murakumo sellado, no tenía ninguna posibilidad de vencer a Tsubaki, quien le estaba dando una sonrisa traviesa a Siesta. Por otro lado, Sagi parece simplemente mirarnos fijamente, y cuando me giro para mirarlo, simplemente se da la vuelta. ¿Qué es esto? Normalmente ya me habría fulminado con la mirada, pero que simplemente se niegue a mirarme, ¿es una mejora o las cosas han empeorado entre Sagi y yo? Solo pregunto, ¿pero a dónde van Saito-senpai y Kaichou? Meguri, o mejor dicho, Tomoe. Me acabo de enterar de que su nombre de pila era Tomoe. Pensé que, como la gente la llamaba Meguri, era su nombre de pila, así que la he llamado así desde entonces. Pero cuando me preguntó por qué no la llamaba por su nombre de pila, me sorprendí al descubrir que su nombre de pila era otro. Vamos a visitar el pueblo de Tifa. ¿Él y la aldea de los elfos? ¿Por qué? Tifa no parece cómoda hablando de su aldea. Por lo que sé, su vida allí ha sido dura. Era un lugar con reglas estrictas contra los forasteros, que no dudaban en matar a cualquier forastero que se acercara, incluso si solo se perdiera. La mayoría discriminaba a Tifa por ser semielfa. Claro que a algunos no les molestaba su sangre humana, como Fátima y el jefe anciano, por ejemplo. Saito y yo planeábamos encontrarnos con el guardián de la aldea de los elfos, así que pensé que, ya que planeábamos ir allí, también podríamos llevar a Tifa. Estoy seguro de que alguien te extrañó desde la última vez que estuviste. Sona dijo, y seguramente también sabía que era el lugar para Tifa, ya que creció allí. Pero aún así, le extendió la invitación. No sería bueno para Tifa seguir huyendo de su pasado, y estando con ella, con autoridades de contención casi iguales a las de Gaia, debido al caos dentro de Sona, podría proteger a Tifa con sus autoridades. No me importa ir, no, por favor déjame ir con Saito-san y Kaichou. Tifa parece haber recuperado la determinación al pedirnos que la llevemos. ¡Qué sorpresa! Al fin y al cabo, puede tomar sus propias decisiones. Pensé que siempre sería de las que se dejaban guiar por otros, así que esto al menos demuestra que ha madurado un poco desde que reencarnó como demonio. Pero volvamos al tema que nos ocupa, ¿cómo se llegó a esta situación? Ayer, después de decirle a Sona que quiero conocer a Gaia, ella pareció quedarse pensando profundamente por un segundo, pero salió de eso bastante pronto.
La propia Sona era muy consciente de que había mucho que no sabía sobre caos, por lo que pensó que reunirse con Gaia podría darle alguna respuesta a su pregunta. Quién sabe, tal vez incluso podría ayudar a Sona a poder usar nuevamente su magia de agua. Con eso dejamos a los demás con tiempo libre para hacer lo que quieran mientras yo, Sona y Tifa nos dirigimos a una aldea de elfos. Capítulo 75. ¿Llegamos? ¿Soy solo yo o me parece una pregunta? Ante el comentario de Sona lo único que pude hacer fue rascarme la cabeza. Se suponía que sería algo sencillo. Lancé puerta del mundo y llegamos a la aldea Tifa. Pero cuando pasamos por el portal que creé nos encontramos en medio de un bosque denso. ¿Pasó algo la última vez que lo visitamos? No me digas que en tan solo unos meses se mudaron a otro lugar. Pregunto, a nadie en particular ya que entre nosotros no debería haber nadie que pudiera tener una respuesta a esto. Eso no debería ser posible. Según el anciano, una vez que los elfos hicimos un pacto con Gaia, ya no había necesidad de moverse. Bueno, según la historia de Sasa, aparentemente se mudaron mucho desde que llegaron a este mundo desde Alqueginia debido a la atención que atrajeron hacia los habitantes. No ayudó que la mayoría fueran del tipo que solo quería usarlos, por lo que los habían estado evitando durante, ¿cuánto tiempo fue? ¿20? ¿30? No recuerdo cuántos años, pero digamos que pasaron aproximadamente esos años antes de que se encontraran con Gaia y buscaran refugio bajo su protección. ¿Estás seguro de que tienes la coordenada correcta, Saito? Pensándolo bien, ¿no era Puerta del Mundo la que no necesitaba una coordenada al lanzarse? Si ese fuera el caso, perdernos sería imposible. Sona tenía razón. Con Puerta del Mundo no tuve que hacer algo tan complejo como establecer las coordenadas de la ubicación. Solo necesito saber a dónde ir o a dónde me llevará y, como por arte de magia, juego de palabras intencionado, nos llevará allí. ¿No es un hechizo muy conveniente? Incluso podría considerarse habilidades rotas si se abusa de su conveniencia. No, aún tiene su límite. Por ejemplo, llévame a un lugar que garantizo mi victoria no lo activará, ya que el contenido es demasiado amplio y Puerta del Mundo no es omnisciente. Sin embargo, podría hacer algo como llévame con la persona que creó esto o llévame con quien lanzó este hechizo o algo similar. En otras palabras, necesita un objetivo para funcionar, así que algo vago no lo haría funcionar. En esta situación, mi objetivo era la aldea de los elfos, y no la confundiría con otras aldeas de elfos que no tienen la misma imagen que yo. Como nota al margen, cuanto más vago sea el objetivo, por ejemplo, si no tengo una imagen de cuál es mi objetivo, existe la posibilidad de que me envíe a otro lugar del que quiero y la cantidad de magia y resistencia que consume es mucho mayor que cuando sé que es el objetivo. En este caso, ya tengo mi objetivo y ya tengo una imagen de cómo se ve la aldea de los elfos, así que no hay forma de que el hechizo falle y nos envíe a otro lugar. ¿Y ahora, qué hacemos? ¿Debería lanzar Puerta del Mundo una vez más? Ahora no, parece que tenemos compañía. Me confundí por un segundo cuando Sona dijo eso, pero fue entonces cuando noté el cambio en el aire y sin perder un momento dibujé a Lerf. Silbido algo se mueve a una velocidad que es casi imposible para mí seguir, si todavía fuera un humano, pero con mi sentido diabólico podría distinguir qué es lo que voló y con un golpe de Derf fácilmente desvío la cosa que podría habernos matado si golpeaba. ¡Agua! ¿Qué pasó? Tifa parece sorprendida por ese ataque repentino y me gustaría responderle si es posible. Más entrantes. 1, 2, para entonces, ya había dejado de contar mientras cientos de flechas volaban hacia nosotros. Sin pensarlo, me coloqué frente a Sona y Tifa y, con un movimiento rápido que me recordó la batalla de Saxegota, las detuve todas, sin dejar que ninguna se me escapara. ¡Allá! Explosión. Mientras estaba defendiendo, Sona parece haber adivinado la ubicación del atacante y lanzó una explosión en esa dirección. ¡Guaa! ¡Guaa! Se oyen varios gritos desde la dirección donde se produjo la explosión. Aunque fue solo un hechizo de explosión fallido, ya que su poder no fue suficiente para destruir por completo el lugar, sí fue suficiente para desestabilizar a un enemigo. Voy. Sin esperar una respuesta, cargué en la dirección donde se produjo la explosión y detrás de mí escuché que Sona le daba una orden a Tifa. Tifa, cúbrelo. Puede que haya algún enemigo que no se haya visto afectado por esa explosión. Ese sí. Tifa dijo que de alguna manera todavía estaba tratando de superar el shock de un ataque sorpresa. Como supongo que Sona, cuando me acerqué pude escuchar la voz de alguien. Oh, espíritu del viento, conviértete en un viento furioso y destruye a nuestro enemigo.
En ese instante, la victoria comienza a tomar forma alrededor del área de la explosión, disipando todo el humo generado por la explosión, revelando un torrente de viento furioso que se dirige hacia mí. Como puedo ver, el viento debe ser un subproducto de la magia, y como es magia, ¿qué? La voz de Shock pertenece a la persona que lanzó el hechizo al ver que la magia que debería haberme hecho volar fue detenida por Derf, mientras lentamente el viento mismo era absorbido por Derf. Te tengo ahora, intruso. Mierda. No puedo evitar maldecir. Parece que subestimé la magia, pues tardó más de lo que creía en absorberse por completo. Y mientras estaba en ese estado, quedé indefenso, pues desde el rabillo del ojo vi una figura humanoide que me disparaba una flecha. El aire alrededor de la figura vibra mientras se mueve como en un estado supersónico volando hacia mí. No puedo moverme. Si suelto a Derf ahora mismo, perderá el apoyo que necesita para absorber la magia y me golpeará una ráfaga de magia de viento. No te lo permitiré. Antes de que la flecha pudiera golpear a otra que venía de otra dirección, derribó la flecha que estaba a punto de golpearme. Gracias, Tifa. Grité al tiempo que me daba cuenta de que podría haberlo esquivado si hubiera lanzado un teletransporte al azar. Con tantas habilidades, a veces me costaba recordar usarla cuando el tiempo realmente importaba. Supongo que necesito entrenar más para aprovechar al máximo la magia del vacío. Pero eso podría esperar. Ahora nos toca a nosotros. Con la magia completamente absorbida pude moverme libremente una vez más. Supongo que fue lo habitual, compañero? Por supuesto que no voy a matarlos incluso si planearan matarnos. Vaya, eso es más propio de un compañero. Me gusta porque no me gusta tener sangre encima. Ese Derf, aunque podía eliminar la sangre fácilmente con su habilidad de autorrestauración, prácticamente eliminó un óxido milenario en cuestión de segundos. En cuanto a mis políticas, no voy a matar a nadie, si puedo evitarlo. Incluso cuando el otro bando parece empeñado en matarme sin dudarlo, eso no significa que yo tenga que hacer lo mismo. Prisa. En ese instante la figura que disparó la magia y disparó la flecha cayó en un instante. Ni siquiera lo miré bien porque sé que todavía hay más enemigos alrededor. Lanzando prisa de nuevo, eliminé a todos los enemigos que estaban en mi campo de visión con el dorso de la espada Derf. Con Gandalf, era fácil golpearlos con la fuerza suficiente para dejarlos inconscientes. WAA. Monstruo. Reaccionando a la voz, mi cuerpo se movió por instinto mientras levantaba a Derflinger. Ya es suficiente, Saito. Y me detuve tan pronto como escuché la palabra de Sona. Mirando hacia atrás, veo a Sona y Tifa acercándose. No parece que les queden enemigos. Ellos nos atacan primero y me estás diciendo que deje de atacarlos. Dije, insatisfecho, que tenía que detener mi ataque. Si bien es cierto que no me gusta matar, no fui lo suficientemente amable como para dejarlos ir sin un rasguño después de que solo planeaban lastimar a Sona y Tifa. Seguramente golpearlos hasta casi matarlos no parece matar, ¿verdad? Aunque entiendo por qué estás enojado, deberías haber mirado mejor a tu alrededor primero. Mira, casi asustas al pobre niño, o al menos yo creía que era un niño. Al oír las palabras de Sona, miré a la persona que estaba a punto de noquear y fue entonces cuando me di cuenta. La persona que temblaba fuertemente mientras yacía en el suelo no parecía tener más de 10 años. Pero al mirar más de cerca finalmente entendí por qué Sona estaba insegura después de ver la oreja del niño. ¿Un elfo? Sí, el niño era un elfo, al ver esa oreja puntiaguda. Ahora que lo dices, todos los demás que noqueé parecen elfos. Aunque el otro parece un adulto, excepto este niño que temblaba al mirarnos. Parecía que estaba a punto de llorar y tenía la boca abierta como si quisiera decir algo, pero no le salían las palabras. Oye, mocoso, ¿eres de la aldea de los elfos? Hola, intenté pedírselo amablemente, pero lloré de miedo al ver que él aumentaba la distancia entre nosotros. Con lo mucho que le temblaban las piernas, ni siquiera podía mantenerse en pie y volvió a caer al suelo, pero seguía intentando aumentar la distancia entre él y yo. Mira lo que has hecho, Saito. Asustaste al pobre niño. Saito-san, eso no está bien. Deberías ser amable en un momento como este. ¿Eh? ¿Es culpa mía? ¿Por qué soy un mal tipo ahora? Bueno, supongo que sí me pasé de la raya. Cuando me enteré de que intentaban lastimar a Sona y Tifa, me enfadé un poco. Lo siento. Ahora que lo pienso, no había necesidad de derrotarlos a todos. De hecho, si hubiera estado un poco más tranquilo en aquel entonces, me habría dado cuenta de que la verdadera identidad del atacante era un elfo.
En aquel entonces, me enojé por no haberme tomado el tiempo de confirmar la identidad del atacante. Pensaba más bien, primero ataca, pregunta después. ¿Eh? Ah, gracias, supongo. Ese Saito-san, estoy feliz, por alguna razón, ambos tenían la cara roja y miraban al suelo como si fueran tímidos. ¿Qué pasa aquí? Parece que la atmósfera no dura mucho ya que aparece alguien nuevo y afortunadamente es alguien que los tres reconocemos. Fátima San Nesan. Ya veo, creo que entiendo el panorama completo. Después de la repentina aparición de Fátima, ella se sorprendió al vernos a los tres juntos con una docena de elfos inconscientes más el niño elfo, quien al ver a Fátima comenzó a correr hacia ella llorando. Fátima tarda unos minutos en calmar al niño. Aunque pensándolo bien, nunca podría usar ver a Tifa llamándola Nesan, ya que Tifa es la que parece mayor si comparas a las dos. Fátima, con su larga cabellera rubia que casi le llega a la cintura y ojos azules similares a los míos, parece que aún estaba en secundaria. Parece llevar una túnica militar de alguna nación, con un pecho claramente visible debajo, o la ausencia de él, pero me atrevería a decirlo en voz alta, ya que aprendí muchas veces en alquimia lo que pasa cuando se comenta sobre el tamaño del pecho de una chica. Su atuendo azul y blanco parece ir a juego con ella, y en la correa de su cintura lleva un estoque azul. En fin, después de que el niño se calmara, Fátima le dijo que volviera a la aldea. Le explicamos nuestra situación y parece que logró reconstruir nuestra historia. Antes de explicarnos las cosas, le pidió a Tifa que la ayudara a curar a los que yo había noqueado. No sería bueno dejarlos aquí y podemos continuar nuestra conservación en el camino de regreso a la aldea de los elfos. Eso dijo. Sona parece entenderlo y le permite curar a esos tipos. Pero, por seguridad, me pidió que estuviera al lado de Tifa por si acaso atacaban en cuanto la vieran. Tampoco dijo que no tardó mucho en curarlos y una vez que despertaron algunos de ellos se sorprendieron y estaban a punto de atacar cuando me notaron, pero se detuvieron cuando notaron a Fátima que también estaba en el área haciéndoles señas para que se detuvieran. Una vez que todos recuperaron la conciencia, se les dijo que regresaran primero al pueblo mientras ella se ocupaba del asunto aquí. No hace falta decir que nos guiaron hasta la aldea de los elfos, que se encontraba no muy lejos de aquí. De camino, nos explicaron el motivo del ataque. Parecería que hay una barrera especial construida alrededor de la aldea de los elfos cortesía de Gaia para evitar intrusos. Quienes intentaron acercarse a la aldea de los elfos no pudieron encontrar el lugar por mucho que buscaran. Sin decir la palabra clave primero, no hay forma de encontrarla. Aunque hubo una época en que la barrera se debilitó, lo que podía provocar que forasteros entraran a la aldea élfica por casualidad, eso rara vez ocurría. Pero el hecho de que ocurriera significa, no creo que quiera preguntar qué les hicieron a quienes entraron a la aldea, ya que no creo que me guste la respuesta, así que me abstengo de preguntar. Se parece mucho a la que Virasal creó en la montaña donde vivía antes, así que debió haber encontrado la manera de replicar la barrera. Aunque, según él, le llevó al menos medio año completarla, así que requiere mucha paciencia. Además de acercarse directamente, también se podría usar algún tipo de magia de teletransportación para entrar en la aldea. Pero gracias a la barrera Gaia, cualquier hechizo de movimiento que intentara entrar en la aldea sin usar la palabra clave correcta sería transferido a un lugar específico donde el guardia se movería rápidamente y eliminaría al intruso. Lo siento. Nuestra negligencia nos hace descuidar informarle sobre este asunto y permitir que la hueste del caos y sus sirvientes sean tratados como intrusos. Fátima parece sincera al disculparse con nosotros porque ya no puedo seguir enojada. No hay necesidad de disculparse. Fue culpa nuestra desde el principio, quienes vinieron sin invitación. Lo que dijo Sona es cierto. Como tenía prisa por venir, ni siquiera envió una carta sobre mi llegada. Y pensar que hay otra barrera que podría detener la puerta del mundo aparte de la creada por Grigori. Como era de esperar de la barrera creada por uno de los dioses primordiales. No, es culpa nuestra. Normalmente, cuando alguien intentaba entrar por la fuerza, solíamos reunir a más elfos primero y ser liderados por aquellos de mi mismo rango. Pero con la paz de estos últimos 50 años, algunos de los más jóvenes parecen creer que podrían con lo que pasó y deciden atacar con solo un pequeño grupo Y. Ya sabes cómo fue. Ya veo, así que esos que nos atacaron no eran ningún elfo experimentado. Eso explica por qué fue tan fácil eliminarlos. Si los tres lucháramos contra el veterano, sin duda vendrían preparados con un hechizo de contraataque, lo que me dificultaría noquearlos de un solo golpe.
Si Fátima o algún elfo de alto rango estuviera con ellos, no habría necesidad de luchar, ya que esos elfos de alto rango ya debían estar al tanto de Sona y de mí. Aunque Tifa pareciera una elfa, en realidad era una semielfa. Al parecer, esos tipos tratan a las semielfas igual que a los demás, por eso ni siquiera cuestionaron la presencia de Tifa. Ahora que lo pienso, la última vez que vine directamente a este lugar fue cuando Serafal estaba con nosotros para negociar algo con el elfo. Después de eso, creo que no he vuelto a visitar este lugar. Incluso mi transacción con el herrero de la aldea se realizó fuera de la aldea, en una aldea humana cercana. No lo sabía, ya que simplemente usé Puerta del Mundo para dirigirme directamente hacia él, y en ese momento no me pregunté por qué no realizábamos nuestra transacción dentro de la aldea de los elfos. Incluso la carta que más usaba para comunicarnos se envió mediante un método especial diseñado por el elfo. No me cuestioné mucho, ya que estaba bien siempre que la carta llegara. Hago nota mental de encontrarme con ese herrero y preguntarle sobre esto mientras ya estoy aquí. Y con aquí me refiero a la aldea de los elfos, ya que podemos ver los lugares desde aquí. Al menos no nos perdimos y logramos llegar sanos y salvos. Suspiro, si no fuera por la promesa de potenciarme, dudo que hubiera venido aquí si no tengo ningún negocio aquí. Mirando hacia atrás, recuerdo lo que sucedió durante mi conversación con Sasha después de esa batalla con Sagi. Escucha, no estoy seguro de cuánto tiempo estarás aquí, así que te lo voy a explicar de la forma más simple posible, así que asegúrate de escuchar con atención. La palabra del ex Gandalf me hizo estar un poco nervioso, pero era cierto ya que no puedo soportar mi situación actual ni siquiera para estar en este tipo de lugar. Parece que la única forma de poder entrar a este lugar debe ser cuando de alguna manera pierda la conciencia y aparentemente dormir no cuenta ya que un sueño podría interrumpir mi estancia aquí en este primer lugar. Al ver que no tenía nada que decir y que no había necesidad de perder el tiempo, Sasha comenzó a explicar. Antes de comenzar, me gustaría confirmar que sabes qué es la runa en primer lugar, ¿verdad? Por supuesto, son las runas que Brimir creó usando el poder del caos para ayudarlo a luchar contra Baliag. Lo dije según lo que recuerdo de la historia de Sasha antes. Eso no fue del todo correcto. Para ser precisos, Brimir no usó el poder del caos para crear la runa. ¿Eh? ¿Estás diciendo que hay otros poderes además del caos que podrían crear algo así? No, supongo que debí haberlo dicho con claridad. Brimir no creó la runa usando el poder del caos. Brimir creó la runa usando el caos mismo, eso es lo que quiero decir. ¿Hay alguna diferencia? Estoy un poco confundido aquí. Debería ser obvio. Cada una de las runas fue creada por el fragmento del caos, lo que significa que la runa en sí es del caos. En ese momento empiezo a juntar piezas y piezas. ¿Estás diciendo que es lo mismo que esos hechizos que usa Souna cuando desata caos? Si lo que dijo era cierto, entonces las runas en sí mismas poseen el mismo tipo de poder roto que el hechizo caos que usa Sona. No sé quién es esta Sona, pero no te equivocas cuando dices que la runa en sí no era diferente a una de los poderes del caos. ¿Pero cómo? Creí que todo caos debería haber sido transferido a su anfitrión cuando se firmó el contrato. Después de besar a Sona, seguramente, si lo que dijo Sasha es verdad, incluso la runa misma debería haberse transferido a ella también. Normalmente debería, pero gracias a que Brimir modificó el fragmento del caos para que funcionara como runa, perdió su compatibilidad con el caos original. Actualmente, la runa solo podía existir cuando alguien hacía un contrato con el anfitrión del caos. Me gustaría pensar más en lo que quiere decir, pero su siguiente palabra me hizo decidir dejarlo para más tarde. Ahora que sabes que las runas en sí mismas eran caos, es hora de que te enseñe cómo aprovechar todo su potencial. Realmente no tenemos mucho tiempo aquí. Antes de eso, ¿cómo voy a usar la runa? Este no es mi cuerpo real y no tengo ninguna marca rúnica conmigo. Era cierto. Aunque la forma sí se parecía a la mía, es solo mi alma adoptando la forma de Iraga Saito, así que la runa no estará presente cuando esté en esta forma. No debería haber de qué preocuparse. A diferencia de la última vez, cuando tu alma estaba en el límite entre la vida y la muerte, esta vez estás claramente vivo, lo que significa que si lo imaginas, las runas deberían aparecer en tu cuerpo. Intenté hacer lo que me dijo y, efectivamente, en un instante vi las runas de Gandalf y Windalf grabadas en el dorso de mis manos. Incluso la runa del Yggdrasil estaba en mi cuerpo, y supongo que Mjolnir también debió aparecer en mi frente. ¿Qué hago ahora? Pregunto de inmediato, sin querer perder más tiempo. Si es posible, no quiero quedarme sin palabras solo porque quiero hablar con Sasha la próxima vez.
Ahora quiero que te concentres en una de las runas. Siguiendo sus instrucciones me concentro en la runa con la que estoy más familiarizado. Al hacer eso la runa de Gandalf comienza a brillar. Muy bien, ahora mientras mantienes ese enfoque quiero que te enfoques en las otras 3 runas al mismo tiempo, pero asegúrate de poner la primera runa en la que te enfoques como prioridad alta o de lo contrario no funcionará. Bien, mientras sigo centrado en Gandalf, necesito centrarme en los otros 3. ¿Qué tan difícil puede ser? La respuesta es, muy difícil. Me tomó varios intentos, ya que a veces parece que pierdo mi enfoque en Gandalf, lo que hace que pierda su brillo y tenga que repetir desde el paso 1. Después de que Sasa confirmara que finalmente lo estoy haciendo de la manera correcta. Ahora quiero que imagines las 3 runas y las extraigas hasta llegar a la runa que era tu enfoque principal. En otras palabras, sería más bien cómo fusionar todas las demás runas en Gandalf. Parece bastante sencillo, ya que tengo experiencia con unidad de fusión. Al menos eso pensé, porque por mucho que lo intentara, no parecía funcionar. Al principio, Sasa pensó que era por falta de concentración, pero después de quién sabe cuántos intentos, se dio cuenta de que algo andaba mal. Es raro. A diferencia de cuando lo hice yo antes, siento que había algo que impedía que las runas se fusionaran. Sabiendo que ella era mi predecesora, seguramente debe haber usado este poder para defenderse de aquellos que intentaban utilizar a Alquejinia Elf cuando aún estaba viva. Entonces, ¿eso significa que no puedo usarlo? ¿Es por falta de poder? Admito que, en términos de potencia bruta, la mía podría decirse que es bastante normal. ¿Es esa la razón? No, no debería importar quién sea, siempre y cuando se cumpla la condición de tener las 4 runas en un cuerpo, entonces cualquiera debería poder usarlas. Pero, el hecho es que no puedo usarlo. Lo dije claramente. Lamento haberte hecho ilusiones, Saito, pero parece que no puedo ayudarte con esto. Al principio supe que era demasiado bueno cuando oí que podía conseguir algún tipo de potenciador. Supongo que debería haberme dado por vencido. Pero aún no se ha perdido la esperanza. En primer lugar, aprendí ese método de Gaia. Si la conocieras, podría decirte por qué no pudiste usarlo y qué condición debes cumplir. Al escuchar eso siento una ligera esperanza dentro de mí. Gaia. Si mal no recuerdo, era ese dios primordial quien tomó la forma de Louise. Si quiero conocerla tendría que visitar la aldea de los elfos. Parece que ya era hora. Con la palabra de Sasha, finalmente noto que mi cuerpo aquí parece volverse transparente. Parecía que pronto despertaría. Lo siento por no poder ayudar mucho. No, con que me digas que hay una manera de aumentar el poder de la runa me basta. Ya encontraré el resto. Eso era cierto, ya que si no supiera nada acerca de que las runas no están en su máximo poder, dudo que siquiera pensara en desbloquear su poder en primer lugar. Fufu, espero con ansias verte crecer la próxima vez que nos veamos. Esperemos que la próxima vez no sea en un lugar como este, sino en el mundo real. Sí, me aseguraré de eso. La próxima vez que nos veamos será después de que reviva a Sasa al mundo humano. Aunque Ajuka parece estar ocupado con otros asuntos, no es que el proyecto se haya detenido por completo. Seguía avanzando, aunque lentamente. A este ritmo, al menos habría que esperar después de las vacaciones de verano para completar el proyecto. Así es. El proyecto para revivir a la legendaria familiar Sasa y traerla a este mundo una vez más. Saito. Vaya, ¿qué? Al oír la voz de Sona volví a la realidad. Llevas un rato distraído, ¿qué ha pasado? Ya llegamos a la aldea del jefe de los elfos. Oh, parece que cuando tuve mi flashback, mi cuerpo parecía estar controlado por una especie de piloto automático. ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo entramos en la aldea de los elfos? Por no mencionar que estaba frente a un lugar que recuerdo como la casa de un jefe. ¿De dónde está Tifa? Tampoco hay señales de Tifa, así que le pregunto a Sona. ¿No dijo que estaba visitando su antigua casa mientras terminábamos nuestros asuntos aquí? Estabas asintiendo, así que pensé que lo sabías cuando nos lo dijo. ¿En serio? Ni siquiera me di cuenta. Esto me recuerda a la visita de Grigori, donde, sin darme cuenta, Sagi me retó a una pelea. ¿Acaso tenía alguna enfermedad que me dejó en blanco la memoria? Ustedes dos, por favor, esperen aquí mientras le explico la situación al jefe anciano. Fátima nos lo contó. Parece que, a pesar de ser tan respetada por el caos que lleva dentro, eso no significa que podamos hacer lo que queramos, por lo que solo pudimos esperar. Probablemente pasaría un tiempo antes de que pudiéramos hablar con el jefe, así que tal vez podría aprovechar esta oportunidad para visitar a ese herrero.
El jefe tendrá una audiencia contigo ahora. Demasiado rápido. Hoy, apenas ha pasado un minuto desde que Fátima entró y me dices que ya podemos hablar con el jefe. Como era de esperar de Sona, tan respetada por el caos que lleva dentro. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo, Saito? Vámonos. Parece que a Sona no le inmutó la situación. ¿Soy solo yo? ¿Soy yo la rara? Con eso Fátima nos guía para encontrarnos con el anciano del elfo y disculparse después de eso. Al ver el lugar, parecía que no tenía alma. Debería ser obvio después de todo. Si no recuerdo mal, ya ha pasado un año desde que decidió huir de esta aldea. Normalmente, la aldea debería tener una orden para matarla al verla, ya que cualquier elfo que salga de la aldea sin permiso será tratado como tal. De no ser por Kaichou, con su conexión con Caos y Tifa, que también la conectan, dudaría que hubiera podido volver a pisar la aldea. Incluso la última vez que estuvo aquí, no se atrevió a entrar. Este lugar está lleno de recuerdos. Los recuerdos de su madre. Los recuerdos de estar sola tras el fallecimiento de su madre. Nadie querría relacionarse con una semielfa, así que era raro que alguien más entrara en la casa. Las únicas personas que venían de visita de vez en cuando eran Fátima y, a veces, el anciano. Pero ambos ocupaban un alto cargo en el pueblo, así que no es que tuvieran mucho tiempo libre para pasar tiempo con ella, razón por la cual siempre han tenido una vida solitaria día tras día. Ya estoy de vuelta. Ella dijo y por supuesto nadie le respondió. Para ser sincera, Tiffany Tudor nunca tuvo intención de volver aquí. Pero las palabras de Kaichou, diciendo que debería haber gente que aún se preocupara por ella, la hicieron pensarlo dos veces. Quizás esta sea su última oportunidad de regresar. Y esta vez visitará esta casa, como debería haber hecho la última vez que estuvo aquí. Al entrar en la casa, vio que hacía un año que no había nadie. Con tanto polvo que se acumula, sería raro que viviera gente. Como pensé que estarías aquí. Fátima Nesan. Tifa no mostró ninguna sorpresa al saber dónde estaba Fátima. Era como si esperara que ya supiera dónde iba cuando se despidió de Kaichou y el grupo. Aunque sea tarde pero, bienvenida de nuevo, Tifa. Tifa sintió como si una lágrima estuviera a punto de estallar de su ojo. Fue solo una palabra de bienvenida, pero para ella, era una palabra que significaba que hay alguien que todavía se preocupa por ella. Alguien que la recibiría. He vuelto. En ese momento, Tifa nunca se había sentido tan feliz tras la muerte de su madre. Si bien no mentía al decir que estaba feliz estando con un miembro del consejo estudiantil, esta era otra felicidad. La que más deseaba oír. Alguien que la recibiera de vuelta. Y entonces, Saito-san una vez que Tifa se calmó, los dos decidieron sentarse mientras Fatime le pregunta cómo le iba en el mundo humano. Fue solo una pequeña charla, pero Tifa estaba feliz de poder compartir su propia experiencia con alguien a quien considera una familia. Me alegra que estés haciendo muchos amigos, pero Tifa, soy solo yo o la mayor parte de tu historia gira en torno a ese tal Saito. Cuando señalas a Tifa, te das cuenta de que había estado hablando de Saito en la mayor parte de la historia. Ajá, así que Tifa por fin se enamoró de un chico, ¿eh? ¿Así que amas a Saito, eh? Dijo Fátima mientras sonreía provocando que Tifa se sonrojara ante su acusación. Bueno, ese sí. Amo a Saito-san. Aunque era vergonzoso que Tifa admitiera que realmente le gustaba, era extraño, considerando que su encuentro debería ser solo cosa del destino. Casualmente, Tifa no pudo reunir energías estando sentada frente a la casa de Saito. Después de eso, sucedieron muchas cosas y la interacción entre ella y Saito aumentó. Quizás fue por la forma en que él la trataba o quizás por algo más que la atrajo, pero antes de darse cuenta, Tifa ya se había enamorado de Saito. Pero debido a su falta de confianza, no se atrevió a acercarse a él. Con él constantemente rodeado de una hermosa chica, Tifa sentía que no podría ganar ni aunque lo intentara. Ajá, bueno, ese tipo no parece malo. Es fuerte y parece llevarse bien con cualquiera, sin importar su estatus, así que entiendo por qué te parece atractivo. De hecho, yo también podría intentar conquistarlo. Fátima estaba diciendo la última palabra como una forma de burlarse de Tifa, pero su siguiente respuesta la hizo incapaz de procesar lo que sucedió. Si es Fátima Nesan, no me importaría compartirlo. Justo ahora, ¿qué acaba de decir Tifa? Compartir. ¿Como si ese compartir? ¿El que el mundo humano llamaba poligamia? ¿Harén? Algo por el estilo. No, qué raro, no. No debería ser este el momento de gritar aunque sea Nesan, no lo entregaré. ¿O algo así? ¿Por qué debería?
¿Conoces esa sensación de querer monopolizar a la persona que amas? No es que ella tuviera experiencia con eso, pero no lo decía en voz alta. Era su orgullo de hermana mayor. Pero alguien se entristecería si hiciera eso. ¿No sería mejor que todos fuéramos felices si pudiéramos compartir? Tifa, suspiro, supongo que de tal palo tal astilla, ¿eh? ¿Qué tiene que ver madre con esto? Ante esto Tifa estaba confundida. Supongo que debería estar bien decirte esto ahora. Al escuchar esa palabra, Tifa pudo contar la historia que cambiaría sobre su madre. ¿Ese sobre qué? Tifa tenía curiosidad. Había estado viviendo con su madre en la aldea y nunca había salido al mundo exterior, no, solo salió una vez, pero solo por un breve momento. Se trata de tu padre. Seguro que ya lo conociste antes, ¿verdad? Ese sí, fue hace mucho tiempo, realmente no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que mi madre me llevó afuera para conocer a mi padre. No lo recordaba con claridad, pero sí recordaba que la habían llevado a una mansión en el mundo humano donde vivía su padre. Por ser humano, no se le permitía acercarse a la aldea de los elfos, y tras descubrir que la aldea estaba embarazada del niño humano, madre fue puesta en cuarentena dentro de la aldea y no se le permitió salir. Aunque gracias al anciano se les permitió intercambiar cartas, era un hecho que Tifa nunca había conocido a su padre excepto esa vez. Todavía eras un niño en ese momento, así que puede que no entiendas esto, pero tu padre, incluso antes de conocer a tu madre, ya se había casado con una mujer humana. ¿Eh? Tifa se quedó en shock. Era la primera vez que oía hablar de esto. Creo que también tienen un hijo un año mayor que tú. Si aún estuviera vivo, ya tendría 17 años. Si estuviera vivo, no me digas que él, hace 10 años, un desconocido mató a toda la familia y el niño desapareció. No, Tifa no lo podía creer. Nunca había oído hablar de esto. Nadie me lo había dicho. Quería llorar. Había pensado que, a pesar de perder a su madre, aún tendría a su padre. Fue mi decisión no decírtelo. Así que si quieres culpar a alguien, puedes culparme a mí. Fátima dijo eso, y Tifa, tras oírlo, empezó a reorganizar la información que recibía. Fue hace 10 años, es decir, el mismo año de la muerte de su madre. Hace 10 años, mi madre, sí, le dieron un permiso especial para visitar el mundo humano y fue víctima de ese incidente. Al oír eso, Tifa no pudo evitar llorar. Creía que su madre había fallecido por una enfermedad. Ahora que lo pensaba, nunca había visto el cuerpo de su madre. Solo veía algo quemado, según la regla élfica. Cualquier elfo fallecido es quemado para evitar que su cuerpo, en sintonía con el espíritu de la tierra, invoque a los espíritus malignos. ¿Me culpas, Tifa? Fátima preguntó y pudo ver su mirada resignada, que aceptaría cualquier cosa que Tifa hiciera. No, ya es cosa del pasado. No serviría de nada culpar a nadie ahora. Mi madre murió y esa era la verdad. Por eso tengo que seguir adelante y hacer que se sienta orgullosa de mí, su hija. Tifa, ya creciste. Comparada contigo cuando huiste de la aldea, creciste muchísimo. Estoy orgulloso de ti, Tifa. Fátima lo ve. Parece que dejarla vivir en el mundo humano no fue un error después de todo. En ese lugar, Tifa encontró lo que podría llamar una amiga. Quizás incluso una nueva familia. Por cierto, ¿sabes algo sobre quién en realidad? No, aunque logramos obtener esta información debido a la relación de tu padre con la aldea, una vez que murió, algunos de los elfos de alto rango decidieron cortar todos los lazos con él y dejar de investigar este asunto por completo. Veo, fue todo lo que Tifa pudo decir. No es ningún secreto que la elfa de la aldea no ve con buenos ojos a los forasteros. La razón por la que su padre podía intercambiar cartas con su madre era porque le había estado proporcionando a la aldea bienes que solo se podían obtener fuera, y por eso logró mantener la relación con la aldea. Y a juzgar por la historia de ahora, parece que Tifa tiene un medio hermano que no conoce, no, si recordaba a un chico que conoció cuando visitó a su padre aquella vez. ¿Será él? Como no encontraron su cuerpo, quizás aún esté vivo. Como aún hay esperanza, debería pedirle a Kaichou que busque a su medio hermano si es posible. Ya que van a tener ese duelo con esa mujer de cabello carmesí más tarde, después de que todo eso terminara, le preguntaría a Kaichou sobre este asunto. ¡Qué poder! Me quedé en shock cuando lo vi con mis propios ojos. Aunque me alegro de que fueras feliz, preferiría que no destruyeras el bosque.
En ese instante, el doble de Louise brilló por un segundo mientras gran parte del bosque que fue destruido comenzó a repararse a medida que los árboles crecían desde el suelo a gran velocidad y en cuestión de segundos lo que había sido un radio de aproximadamente 10 kilómetros de bosque destruido fue reparado como si nunca hubiera sido dañado en un principio. Todo comenzó después de que el jefe anciano nos dijera que teníamos permiso para reunirnos con Gaia. Como siempre, esta voluntad del planeta parece jugar conmigo, ya que adopta la forma de Louise, con su cabello verde claro. Luego explicamos el motivo de nuestra visita. Esto pareció sorprenderla, pero solo por un momento. Después, finalmente me explicó por qué yo no podía hacer algo que Sasa sí podía. A diferencia de la elfa Sasa, no eres el anfitrión del caos. Por eso, no podrás usar su poder incluso si cumples la condición. Entonces, ¿eso significa que no puedo usarlo? Ahora que lo pienso, a diferencia de Sasa, quien tiene el poder de caos en su interior, el mío ya se había transferido a Sona, así que con razón no pude hacerlo. No, aún hay otras maneras de lograr el mismo efecto que Sasa una vez logró. Como ya te conectaste con el anfitrión gracias a un contrato, solo necesitas contactar con el anfitrión del caos de alguna manera. ¿Con eso, estás diciendo que Saito me toque directamente antes de poder usar este poder? Sona dijo mientras escuchaba esto desde el margen. Así es. Al oír la confirmación, miro a Sona, y Sona parece comprenderlo mientras extiende la mano. Maldita sea, aunque sé que esto es solo para activar mi poder, no cambia el hecho de que le tomaré la mano. De alguna manera, esto hace que mi corazón lata con fuerza. Date prisa. ¿Cuánto tiempo me vas a hacer esto? Parece que no fue solo yo, ya que la propia Sona estaba un poco roja porque le toqué la mano. Intentando despejar mi mente, tomé la mano de Sona. Después de eso, el resto fue tal como me dijo Sasa, mientras hacía lo que aprendí entonces. En ese instante, siento un calor instantáneo emanando de mi mano derecha, mi frente y mi pecho. Windalfr, Mjolnir y Yggdrasil brillan cada vez más, y de repente, la runa resplandeciente se rompe en 1000 pedazos y es absorbida por la runa de Gandalf. El proceso en sí fue bastante simple, pero Sasa parece haber olvidado decir que causará un dolor intenso durante el proceso, ya que siento un dolor más insoportable que cuando la runa fue inscrita por primera vez en mi cuerpo. El proceso tardó unos segundos, pero siento que pasó una hora mientras soportaba el dolor de la absorción de la otra runa. Una vez que el dolor remitió, me di cuenta. Ese Saito, tu runa de Gandalf. Sona no necesitó gritar, como incluso yo noté. En el dorso de mi mano izquierda había una runa inscrita de Gandalf que me resultaba familiar, pero la diferencia radicaba en que la runa no brillaba. No, para ser precisos, era como ver algo más oscuro que la oscuridad tomando forma, más profundo que cualquier abismo, la forma perfeccionada de la destrucción y la creación ha tomado la forma de la runa. Esa fue la sensación que me dio cuando lo miré. Y por mucho que intentara ocultar la marca, siempre era visible. Incluso si usaba algo como obstáculo, la marca seguía siendo visible. Parecía como si la propia runa hubiera negado su existencia al estar oculta al mundo. Fufu, hace tiempo que no veo esta habilidad. Seguro que ya sabes cómo usarla. Sí. Dije y usando la mano izquierda donde estaba inscrita la runa mientras mi mano derecha todavía no soltaba la mano de Sona, hice un movimiento de agarre. Crea. Durandal. Así, la espada tomando la forma de Durandal apareció en mis manos. Se mire por donde se mire, no era una réplica. Era como si la propia Durandal hubiera aparecido en mi ojo. Incluso sin mi hoz, siento que no habría problema en controlarla. Mirando hacia una parte del bosque, empiezo a desatar el poder de Durandal mientras una gran cantidad de aura sagrada se concentra en esa espada. Podría decirse que está a la par con la original, no, en un segundo, el poder de Durandal comienza a crecer, superando incluso lo que la original era capaz de hacer. En ese momento, la Durandal en mi mano ya ha superado incluso a la Durandal legendaria en cuanto a especialización. Jaja. Con un movimiento de la espada desato una fuerte explosión de aura sagrada y a pesar de ser un demonio no puedo sentir ningún peligro de esta aura sagrada ya que en cuestión de instante esa explosión diezmó todo lo que se encontraba en mi camino. Esto es lo que está causando una gran destrucción ahora mismo. Increíble. Sona se sorprendió al ver el tipo de poder que se desarrollaba y no puede culparla por eso. Pero debido a eso, Sona me soltó la mano inconscientemente, y fue entonces cuando la Durandal desapareció como si nunca hubiera existido. Incluso la runa de Gandalf volvió a la normalidad, al igual que las demás. Aunque dije normal, me di cuenta de que la runa ha perdido energía, lo que significa que tardaría un día en recargarse.
Lo mismo podría decirse de otras runas, excepto del Yggdrasil, que aún conserva energía. Sería malo que el Yggdrasil se quedara sin energía, ya que eso significaría mi muerte, así que supongo que es obvio que no sucedió. Pero me di cuenta de que estaba inutilizable, incluso si quisiera usarla por ahora. No me digas que a cambio de este poder solo puedo usar un ataque. Sin mencionar que mi otra runa pierde su energía, lo que significa que después no podré usar ningún poder rúnico. Si bien admito que de hecho fue poderoso, si pudiera desatar ese ataque fuerte y luego quedara indefenso, preferiría no usarlo en absoluto. Te equivocas, muchacho. La runa del caos no se desactivó por el ataque, sino porque perdiste contacto con el anfitrión del caos, lo que hizo que ese poder se disipara. En palabras de Gaia, no parece que tenga que preocuparme por perder su poder mientras esté en contacto con Sona. Pero, ¿no restringiría eso el movimiento de Saito si siempre debe estar en contacto conmigo para usar ese poder? ¿No hay otra forma de permitirle usarlo mientras mantiene su distancia de mí? Sona preguntó, y al escucharlo, no entendía a qué se refería. Si usara esa habilidad mientras la sujetaba, limitaría gravemente nuestro movimiento y el de ella. En esa situación, sería fácil para el enemigo atacarnos, y si mientras eso sucedía, Sona y yo estábamos separadas, perderíamos el poder junto con el de las 4 runas. Tienes razón. La usuaria anterior nunca tuvo que preocuparse por algo así, ya que posee caos en su interior. A diferencia de mí, Sasa posee caos dentro de ella, lo que significa que puede usar ese tipo de poder sin necesidad de tocar a nadie. Pero no temas. Hay otra forma que garantiza el uso de ese poder sin contacto físico directo. Oh, así que hay una manera. En efecto. Creo que sabía a dónde iba esto. Aunque me alegré de escuchar tal cosa, por alguna razón Sona comenzó a ponerse roja incluso antes de escucharlo. Si no me equivoco, existe un ritual en el mundo humano que requiere el cambio de saliva. La saliva en sí misma aún se considera parte del cuerpo, así que si ambos se someten al ritual, no importa quién esté en cuál, siempre y cuando haya una prueba de la conexión. En ese momento mi mente empezó a acelerarse mientras trataba de comprender qué diablos estaba diciendo este dios primordial. En otras palabras, es un beso. Un beso profundo, para ser preciso. Parecería que Sona misma respondió la pregunta por mí y escuché eso. KK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  ¿Qué pasa con esta maravillosa condición? Así que cada vez que quiero usar ese poder, solo necesito besar a Sona. ¿Qué? ¡Qué mal! Ni siquiera vamos a salir, ¿y me dices que puedo besarla? Y un beso profundo. Si no te gusta, hay otra manera. Comparada con lo que acabo de mencionar, esta forma extendería la duración de la permanencia en esa forma. Así que hay otra manera. De alguna manera, me siento aliviada y decepcionada a la vez al saber que no hay necesidad de besar a Sona. De alguna manera, realmente no quiero escuchar esto de otra manera. Por alguna razón la cara de Sona se pone cada vez más roja aunque todavía no hemos escuchado lo contrario. Creo que cuando dos personas de diferente género realizan algún tipo de ritual que permite transferir un líquido a la otra persona, también pueden crear una conexión para desbloquear ese poder. Una vez más mi mente se puso a trabajar a toda marcha mientras trataba de entender lo que quería decir. Creo que se llamaba alto. No te atrevas a terminar esa palabra. La detuve antes de que terminara esa palabra. Escucharla decir eso con la cara y la voz de Louise me irritó un poco. Además, ¿no es este obstáculo más difícil que antes? Al mirar a Sona, vi que apartaba la mirada para ocultar su rostro. Me di cuenta de que también le daba vergüenza. Incluso yo no puedo dejar de imaginarme haciéndolo con Sona al oír eso. Solo lo hice una vez con Louise, y todo antes de enfrentarnos a esa existencia anti-vacío. Se lo mantuve en secreto a su familia, por supuesto, ya que me matarían si descubrieran que lo hice con Louise antes de casarnos oficialmente. No se puede evitar, ya que después de escuchar que tal vez no la volvería a ver, los dos nos dejamos llevar por el clima y así sucedió. Bueno, basta de eso por ahora. Volvamos al tema. ¿Debería hacerlo con Sona o no? No es eso. ¿En qué estoy pensando? Un humano, o diablo en este caso, es difícil. Entonces, ¿qué te parece esto? Si embarazas a la hueste del caos, el niño dentro de ella se convertirá en la prueba de la conexión y tendrás acceso a la habilidad mientras el niño no nazca. ¿Soy solo yo o el obstáculo parece ser cada vez más alto cuanto más escucho? ¿Qué tal? Bueno, ya basta.
Creo que entendemos la base, así que, por favor, no sigas adelante. Sorprendentemente fue Sona quien gritó con una cara que casi coincidía con el color de cabello de Rias Gremory. ¿Es así? Entonces lo dejo así. Creo que podríamos pensar en esto más tarde. Al menos ya sabemos que pude usar ese poder. Dado que Gaia parece llamarlos Runa del Caos ahora mismo, yo estaría invocando el poder de antes Gandalf del Caos. La habilidad que adquirí al activarla era, la de recrear cualquier arma que haya usado. No importa qué tipo de arma sea, puedo recrearla siempre que sea una que ya use al usar a Gandalf. Claro que no se queda ahí. También posee la habilidad de fortalecer cualquier arma que yo portara. La Durandal creada anteriormente poseía originalmente la misma especialización que la Durandal original, pero con la habilidad Gandalf del Caos, aumentó su especialización superando a la original. Debería ser posible recrear a Derflinger, pero no creo que quisiera hacerlo. Derf sigue siendo mi compañero pase lo que pase, y recrearlo usando alguna habilidad. Imposible. También existe la mejora de fuerza, velocidad y resistencia. Aunque aún no lo he probado, por lo que sé, debería ser posible destruir parte de la armadura de salvación de Issei con solo Derflinger. La velocidad en sí es suficiente para decir que podría alcanzar la velocidad de la luz incluso sin prisa. En cuanto a la resistencia, no creo que quiera probarla, ya que una vez que el efecto termine, debería recibir la retroalimentación igual que el Gandalf normal. Podría haber muerto si hubiera tenido cuidado. En cuanto a la maestría sobre el arma, parece que también obtuvo alguna mejora. Con esto podría copiar y mover lo que quisiera, con un nivel superior al del original. Es el conocimiento que obtuve, así que no sé cómo funcionaría. Ni qué decir tiene. Sasa no exageró al decir que era una habilidad que podía desconfiar incluso de dioses y Mahou. Sin mencionar que solo era una de las runas. Aún quedan otras 3 que no he probado, mejor dicho, 2, ya que no creo que quiera ver qué hace la mejora del Yggdrasil, ya que podría morir al activarla. Por fin consigo una habilidad similar a la de un tramposo.